Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo soy María Teresa Miramón Escribano y hoy os vengo a hablar del método de enseñanza español moderno y la enseñanza del español en China. Español moderno es el manual más utilizado en las universidades chinas y en general en los centros de enseñanza de español como lengua extranjera en China. Y bueno, hoy en esta presentación os voy a hablar brevemente sobre la español moderno. Voy a hacer una descripción del manual y vamos a analizar su metodología. Vamos a repasar los aspectos curriculares y metodológicos, la programación, el enfoque metodológico, tareas y recursos empleados. Vamos a examinar la comunicación, el contenido de los textos, las actividades, propuestas de interacción, de la gestión del aula. Vamos también a ver un poquito sobre la cultura y la pragmática y cómo se atiende a los elementos culturales, interculturales, la posible interacción con nativos. Y vamos a hacer unas breves reflexiones sobre la enseñanza de L por parte de docentes que siguen métodos comunicativos a estudiantes y no hablantes. Bueno, pues vamos a empezar con los aspectos curriculares. Para ello hemos creado esta tabla y, bueno, como podemos observar, los 4 manuales muestran una estructura homogénea respecto a los aspectos curriculares y metodológicos, excepto en los contenidos de la programación. Ninguno de ellos tiene en cuenta funciones pragmáticas, pero Español Moderno 1 presenta recursos comunicativos, gramaticales, léxicos, fonético-ortográficos y culturales, mientras que Español Moderno 2 retira las funciones fonéticas de la programación, tal vez porque han tratado todos los contenidos que querían en el primer volumen o tal vez porque no les parece pertinente tratar cuestiones fonéticas después del nivel A1. No aparece el motivo de la explicación, no aparece la explicación en el manual. Español Moderno 3 sigue la misma línea que el manual anterior y por último Español Moderno 4 retira las funciones comunicativas de su programación directamente. Ahora bien, ¿qué consideran Español Moderno 1, 2 y 3 como funciones comunicativas? Son los textos y el vocabulario que se muestran al principio de cada unidad didáctica, puesto que cada unidad didáctica en los manuales contiene pequeños títulos que dividen estructuralmente de manera precisa cada apartado. Y cuando acaban los textos y el vocabulario, comienza el apartado de fonética. Así pues, los textos y el vocabulario son los recursos mediante los cuales los estudiantes perciben las funciones comunicativas en cada unidad, ya que las actividades de output, los ejercicios, sobre las que vamos a hablar más adelante, no son comunicativas. En algunos textos dialogados de los primeros volúmenes queda bastante claro el tratamiento comunicativo de las funciones, algunas como por ejemplo pedir información, comprar algo en una tienda o pedir disculpas, entre otras. Pero en otros no se percibe de manera clara esa función comunicativa. Sin duda, las listas de vocabulario tampoco ofrecen funciones comunicativas, así que la conclusión que se extrae es que no hay un tratamiento directo de las funciones comunicativas, sino que solo se reflejan a través de algunos textos y no sabemos qué criterio se ha seguido para elegir qué funciones se tratan, qué funciones se van a trabajar. Porque, por supuesto, español moderno no se rige por los consejos ni del marco europeo de las lenguas ni por el plan curricular del Instituto Cervantes. Por tanto, todo parece indicar que en los manuales de español moderno las funciones comunicativas se basan en contextualizar el vocabulario con usos reales, tal y como indican sus autores en el prólogo. Por otro lado, como se percibe en la tabla, las destrezas predominantes van cambiando a medida que el nivel va ascendiendo. En español moderno 1 y 2 se tienen más en cuenta las destrezas orales, pero a partir de español moderno 3 las destrezas orales no se tienen tanto en cuenta y predomina otras destrezas. Además, los diálogos son menos recurrentes y por tanto hay menor posibilidad de que aparezcan funciones comunicativas integradas en el vocabulario. Además de las cuestiones curriculares mencionadas,
Los 4 volúmenes de español moderno también siguen una línea coherente respecto a su enfoque metodológico. Como se puede observar en esta tabla, todos los manuales siguen el mismo enfoque metodológico, un enfoque estructural y audiolingual, y desarrollan los objetivos marcados de una manera similar, presentando el mismo tipo de tareas, de tipo drill, ejercicios de transformación, etc. Y también utilizan el mismo tipo de recursos. Si nos fijamos en la tabla, si se fijan, pueden ver que Español Moderno 4 es el más diferente. No traduce las instrucciones de las tareas al chino, adapta textos de fuentes reales y utiliza textos literarios como poemas o fragmentos de novelas. Ninguno de los 4 manuales utiliza otro tipo de recursos como, por ejemplo, canciones, películas, vídeos o recursos en red. Sí que utilizan, por otra parte, audiciones, es decir, ejercicios en los que se escuchan diferentes tipos de audio, como las audiolecturas, que se encuentran al principio de cada unidad didáctica, o las frases que se muestran en los ejercicios de fonética y pronunciación en todas las unidades. Cabe aclarar que la fonética, lo que es fonética en sí misma, se trabaja mucho en Español Moderno 1, pero no en el resto de manuales. El resto de manuales se enfoca más en la pronunciación, en la prosodia, este tipo de cosas. Además, los 4 manuales aplican el mismo tipo de procedimientos de aprendizaje. No hay una planificación y control del propio proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni se aplican procedimientos de autocorrección. Por otra parte, todos los manuales aplican los mismos procedimientos de procesamiento y asimilación de los contenidos. Y al final de cada unidad didáctica se mandan trabajos para casa, que coinciden con un punto de vista más tradicional de la enseñanza. Normalmente las instrucciones para estos trabajos siempre son las mismas y consisten en que el estudiante lea de nuevo con fluidez el texto de la unidad y cree diálogos nuevos sobre los temas del texto, aunque siempre suele ser trabajo individual. Normalmente no se recomienda trabajar con compañeros o con otro estudiante, y también a veces les piden que traduzcan algunas frases. Bien, vamos a continuar con el análisis de la comunicación en los manuales. En la tabla 2.1 podemos ver algunos apuntes sobre el contenido, los textos y las actividades. La disposición de las unidades didácticas de los manuales y los componentes que las forman siguen un mismo patrón, siguiendo un enfoque audiolingual, como ya hemos mencionado, de corte estructuralista, y también con algunos toques comunicativos. Cada libro se compone de 16 unidades didácticas que deben ser impartidas en una semana lectiva cada una. Además, todas las unidades son homogéneas y siguen siempre una misma estructura, dividiéndose en 5 partes: los textos, ejemplos con algunos vocablos que se pueden utilizar habitualmente, gramática, conocimiento sociocultural y, por último, ejercicios. Respecto a la primera parte, los textos, al principio de cada unidad se presentan 1 o 2 textos en formato de audiolectura. Así los estudiantes pueden escuchar el texto a la vez que lo leen. Los textos de Español Moderno 1 y 2 presentan una gran cantidad de diálogos, mezclados con otros textos más breves de carácter descriptivo, narrativo, expositivo e incluso alguna vez argumentativo, mientras que Español Moderno 3 cambia un poquito y pasa a ofrecer una menor cantidad de textos dialogados, mezclándolos con otros más largos de carácter expositivo, descriptivo o narrativo. Y por su parte, Español Moderno 4 no muestra diálogos, y si lo hacen, sí muestran textos largos de 2 o 3 páginas cada texto, de carácter narrativo y expositivo fundamentalmente. En el caso del Español Moderno 1 y 2, los textos imitan situaciones reales o representaciones del mundo real, pero no están adaptados de materiales reales. Sin embargo, en el último manual, Español Moderno 4, muchos de los textos son extraídos y adaptados de fuentes reales, tales como diarios, revistas, libros, etc. Y en todos los casos, a continuación del texto, se encuentra una tabla con vocabulario extraído de los textos, en la que se especifica la categoría gramatical del vocabulario, del lexema, del vocablo
y una traducción al chino. La segunda parte, compuesta de ejemplos con algunos términos usuales, ofrece a los estudiantes más input sobre el vocabulario del texto y ofrece 4 o 5 ejemplos de uso con frases que utilizan la palabra en cuestión, ya sea un verbo, un sustantivo, un adverbio, una locución, etc. Y se ofrece el vocabulario contextualizado en cada unidad a los estudiantes. Pero los criterios de selección no se basan en funciones comunicativas, sino en las necesidades gramaticales o léxicas de la unidad didáctica a la que corresponde. La tercera parte, relacionada con la gramática, es un apartado que se ocupa de explicar en chino cuestiones de diversa índole lingüística, tales como el uso de los tiempos verbales, los modos, preposiciones, adverbios, etc. Cada fenómeno lingüístico consta de una explicación en chino y de varios ejemplos en español. Algo parecido ocurre con los conocimientos socioculturales que ofrece cada unidad didáctica, que están explicados en chino y tienen ejemplos en español. Por último, los ejercicios son la parte más extensa de cada unidad, lo que muestra la importancia que los autores dan a este apartado. Las actividades son un apoyo didáctico para enseñar ítems léxicos, frasiológicos, gramaticales, y también son una herramienta para ampliar el tema y los contenidos expuestos en el texto. Fundamentalmente, las tareas están enfocadas a consolidar conocimientos lingüísticos y sí que en este sentido cumplen su función. Siguiendo un modelo audiolingual, todas las unidades didácticas de los 4 volúmenes de español moderno mantienen más o menos la misma dinámica de corte estructuralista con pequeñas variaciones, como por ejemplo ejercicios de sustitución, de transformación, de repetición oral, en los que por ejemplo escuchan una frase y tienen que repetirla concentrándose en los sonidos, o ejercicios de huecos con respuesta cerrada. También reformular oraciones con objetivos gramaticales normalmente. Ejercicios de traducción del español al chino, del chino al español y a veces también del inglés al español. Otras veces también hay ejercicios de reordenar diálogos o buscar sinónimos o, por ejemplo, explicar a qué se refieren los vocablos seleccionados. Hay algunas excepciones a estas actividades de corte estructuralista que destacan por su enfoque comunicativo, como por ejemplo escuchar unos diálogos y crear algo similar con un compañero o con el profesor, pero son excepciones y solo están en español moderno 1. Este tipo de tareas interactivas la verdad es que son bastante escasas. Por lo general, al seguir los libros un enfoque audiolingual, no se centran en trabajar con funciones comunicativas y los contenidos solo son parcialmente funcionales y no están completamente contextualizados. Además, el contenido de gran parte de las actividades, como la mitad más o menos, es igual a la de los textos ofrecidos en las 2 primeras páginas de la unidad, solo que se presenta de manera fragmentada. Por otra parte, aunque están presentes en las tareas las 4 destrezas, oral, lectora, escrita y auditiva, en todas las unidades didácticas no se integran de manera natural, puesto que lo que se persigue es la adquisición lingüística y no el uso del código lingüístico como instrumento para la comunicación. Hay poco espacio para la interacción, ni permite al docente gestionar el aula poniendo el foco en el autoaprendizaje, puesto que, como decimos, hay muy pocas actividades lúdicas que inviten a interactuar con otros alumnos o con el profesor, como podemos ver en la tabla 2.2, que trata cuestiones del contenido, de la interacción y la gestión. Tampoco se muestran actividades con vacíos de información en las que el estudiante A tiene información del estudiante B y tienen que comunicarse. Tampoco hay muchas ocasiones en las que los estudiantes puedan ser creativos, excepto en los ejercicios que deben completar en casa, en los que siempre se les pide que creen diálogos relacionados con el tema del texto. Además, el profesor tiene poco margen de maniobra para adoptar un papel facilitador en el aula y poner el foco en los estudiantes, ya que los ejercicios demandan un nivel lingüístico totalmente homogéneo por parte de los estudiantes y por tanto el profesor desarrolla un rol central para explicar los componentes lingüísticos sin dejar espacio al autoaprendizaje o la propia reflexión sobre la lengua y la comunicación. Cultura.
Bueno, como se puede ver en esta tabla de cultura, interculturalidad e interacción con nativos, em, podemos analizar algunas cuestiones sobre la cultura en los manuales. Como he dicho previamente, la cultura tiene un apartado propio en cada unidad didáctica en los 4 tomos de español moderno. Sin embargo, es difícil analizar su contenido para una persona que no tiene un dominio avanzado del chino mandarín, puesto que en los 4 volúmenes el contenido aparece única y exclusivamente en este idioma, con la excepción de los ejemplos y los contenidos a pie de imagen. Eh, por eso yo he tenido ayuda para averiguar el contenido. Como podemos ver en la tabla, español moderno apenas tiene en cuenta cuestiones sobre interculturalidad e interacción con nativos. Todos los libros de español moderno recogen una gran variedad de temas culturales a lo largo de los 4 volúmenes y toman como referencia a países hispanoamericanos y a España. Es decir, no se centran en un único país como representante de los fenómenos socioculturales que se explican, sino que hay una muestra de diversidad cultural. No obstante, las explicaciones carecen de posteriores ejercicios que permitan al estudiante profundizar en la cultura meta y tampoco se integran los contenidos en los ejercicios que siguen al apartado denominado conocimientos socioculturales. Tampoco van acompañadas las explicaciones de documentos auténticos que representen el fenómeno cultural en cuestión, a excepción de algunas imágenes, como vamos a explicar a continuación. El volumen de Español Moderno 1 contiene suficientes imágenes representativas de los fenómenos culturales que se explican, especialmente lo que se refiere a elementos como mapas, comida o fiestas típicas de países hispanohablantes. Sin embargo, el resto de apartados apenas aparecen fotografías que representen estos fenómenos culturales, sino más bien dibujos de personas de carácter decorativo u otro tipo de imágenes que no tienen mucho que ver con este tipo de fenómenos. En Español Moderno 2 se sigue el mismo tono que en el 1 y se habla especialmente sobre personas que están relacionadas con la cultura de países hispanohablantes. Español Moderno 3 y 4 se alejan un poco de esta línea. Español Moderno 3 ofrece varias imágenes en algunos de los apartados de conocimientos culturales, pero no lo hace en todas las unidades didácticas, solo en las que se habla de comida o lugares emblemáticos, al igual que en Español Moderno 4. A pesar de que en la mayoría de unidades se muestran fotos e imágenes, estas a veces no son representativas de los fenómenos culturales, ni hay en ellas intencionalidad explícita de ofrecer una representación del universo sociocultural global de la lengua meta. Por último, también podemos observar en la tabla que la interacción con nativos que se promueve en los manuales es prácticamente inexistente, puesto que los contenidos del manual están pensados para ser impartidos en situaciones de no inmersión lingüística. No tiene mucho sentido que se les pida a los estudiantes que se comuniquen con nativos fuera del aula, pero sí que se podrían alentar actividades de ocio relacionadas con la lengua y la cultura meta en el tiempo libre, tales como ver películas, hacer debates, escuchar canciones, participar en actividades creativas, pero no se hace. Por tanto, para acabar, brevemente señalar que, como todos sabemos, la metodología china proviene de una larga tradición de pensamiento confuciano, la cual, además de apreciar la memorización y la gramática, valora la idea de que el estudiante que piensa frente al estudiante que habla, como nos señala Segura en su artículo. Este racionamiento colisiona con el método comunicativo y es el motivo por el que, aunque la intención de los autores de español moderno sea poner el foco en la enseñanza de la comunicación, no se consiga de una manera completa. Por tanto, cuando los estudiantes sinohablantes se encuentren en otros contextos de enseñanza a los que no están acostumbrados, especialmente que sigan métodos comunicativos, pueden mostrar algunos problemas de adaptación, como por ejemplo quedarse en silencio, hacer respuestas cortas, poco desarrolladas, al ser preguntado directamente por el docente o al trabajar con compañeros en grupo. También pueden producir errores en la formulación oral debido a una discrepancia entre la teoría gramatical que han aprendido de memoria
y su capacidad para llevarla a la práctica. Esto nos lo dice González. También puede haber un cuestionamiento y un rechazo al método comunicativo debido a la falta de explicaciones gramaticales directas, como nos señala Lin. Así pues, los profesores de L fuera de China, especialmente en contextos de inmersión lingüística, deberíamos ser conscientes de los retos a los que se exponen este tipo de aprendices y considerar una programación que los tenga en cuenta, facilitando una transición conciliadora que no provoque en ellos choque cultural o frustración. Y bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme y si por supuesto tenéis preguntas estaré encantada de responderos. Muchas gracias.